Bienvenidos a un nuevo video. YouTube acaba de lanzar ahora mismo un video con un resumen de todos los cambios que han hecho en diciembre de 2020. Ya vamos para 2021. Vamos a verlo. El video está en inglés y yo me voy a encargar de irlo traduciendo y compartiendo algunas cosas y comentando algunas cosas con nosotros que puede ser bien interesante para los youtubers. Así que si tú eres youtuber, te invito a quedarte a ver este video. Ok, vamos a darle play y vamos a ver qué tenemos aquí de interesante. Ah, espérate. Mis audífonos, tengo que ponerme los audífonos. Ahora sí vamos a empezar, vamos a darle play. I'm bringing you the December monthly roundup with everything that happened over the past month. Como les iba diciendo, básicamente es el resumen de todo lo que pasó en diciembre. We've recently made 3 improvements to our copyright tools to help you prevent and resolve copyright claims on your content. Ok, estamos hablando de que hay 3 cambios mayores para la herramienta de copyright, ¿ok? Para los que han tenido algunos strikes por copyright, saben lo incómodo que era lidiar con estos temas. Y aquí vamos a ver estas 3 actualizaciones que han hecho a esta parte del copyright. The start and end points of where you want to mute or trim claimed content from your video. Ok, primer cambio entonces. La opción, la capacidad de tú poder elegir el punto de entrada y el punto de salida de lo que tú quieres eliminar o mutear. Acuérdense que cuando tienes un copyright, si alguna vez has tenido un strike de copyright, lo que hace YouTube es que te dice, mira, tienes un conflicto legal con esta parte porque tiene un dueño. Y te pregunta, ¿qué quieres hacer con esta parte? Antes creo que solamente se podía mutear o se podía eliminar. El problema con esto era que YouTube lo hacía automáticamente. Es decir, había veces que él detectaba automáticamente dónde estaba el copyright y a veces te cortaba parte del contenido que era tuyo, o sea, que no tenía copyright. Entonces como que el corte quedaba mal. Así, no sé si me explico. Él no sabía exactamente en qué parte cortar y en qué parte iniciar. Esto te daría el control a ti, nos daría el control a nosotros de poder elegir exactamente el punto de entrada y el punto de salida, donde nosotros vamos a cortar ese pedazo que ha sido reclamado para que con la edición en mente nosotros podamos cortar ese pedazo sin que nos afecte el flujo del video. Así que podemos elegir precisamente desde el minuto tal, segundo tal, hasta el minuto tal, segundo tal que nosotros elijamos, entrada y salida. Así que eso es muy bueno, te da control sobre qué se va a eliminar, de dónde a dónde. Así que muy bueno, vamos a seguir viendo. This gives you more flexibility to be able to remove claimed content in a way that flows better within your video. Second, we've moved to the add or replace audio tool from Classic Studio to YouTube Studio. Ok, la segunda entonces es que han movido la función de reemplazar canción. O sea, cuando tú tienes, digamos, un segmento con música, que esa canción, digamos, tiene copyright también, te da la opción de quitar esa música y poner una música nueva. Ojo con esto, esto es solamente para segmentos musicales. YouTube no es lo suficientemente inteligente como para, si tú estás hablando encima de la música, no es como que tú vas a poder cambiar la música y sigue tu voz, no, o sea, va a mutear todo eso y lo vas a reemplazar. Eso es para los segmentos musicales, ¿ok? Solamente donde hay música, tú puedes remover eso y reemplazarlo por una canción nueva. Esto es algo muy bueno porque no tendrías que, o sea, la única opción sería bajar el video, reeditarlo y volverlo a subir, y eso, pues, si ya el video tenía visitas, las vas a perder, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de inconvenientes. Así que esto es una herramienta bastante buena. Vamos a seguir viendo. Este es el segundo cambio en la herramienta de copyright. For you to swap in multiple audio library tracks into your videos so you can resolve multiple copyright claims at one time. Ok, entonces también te está diciendo que tienes la capacidad inclusive de resolver varios reclamos de copyright en el mismo lugar. Es decir, tú puedes reemplazar varias canciones dentro del mismo video. Si tú tienes 3 reclamos de copyright en el mismo video, tú puedes como que editar cada espacio diferente con la misma herramienta de reemplazar la canción. Así que eso es muy bueno, muy positivo. Finally, we've also brought the new audio library into YouTube Studio, including an updated UI, starred tracks, and new advanced filters to help you discover tracks and sound effects for you to include in videos. Ok, lo que está diciendo aquí ella es que en este mes también, diciembre, han, como quien dice, ya puesto oficialmente lo que es el YouTube Studio, la música de YouTube Studio, las canciones, que antes teníamos, no sé si se acuerdan, en la versión clásica, teníamos la función de que podíamos marcar con una estrellita nuestras canciones favoritas, y cuando vino la nueva versión de YouTube Studio, no se podía hacer eso, no se podían marcar como favoritas las canciones, y era un poco difícil encontrar las canciones. Entonces han agregado varias cosas. Vamos a darle un poquito para atrás al video para poder enseñarlo. Mírenlo aquí. Primero, obviamente, cambió el aspecto visual.
También cambió la opción de marcar tus canciones favoritas. También cambió la búsqueda por filtros, eso es nuevo, que tú básicamente puedes seleccionar por filtros, básicamente el título de la canción, o el género de la canción, o el estado de ánimo de la canción, si es agresivo, si es triste, si es romántico, etcétera, etcétera, el nombre del artista o la duración. Así que, y hay otras formas de buscar como de filtros, pero eso es lo que está diciendo esta chica acá de YouTube, que estos fueron de los cambios que se aplicaron a la parte de la música, de la librería de audio en YouTube. Así que muy bueno. Realmente yo lo he utilizado y está más fácil encontrar las canciones porque tú puedes elegir, por ejemplo, una canción happy, una canción feliz, si es lo que tú estás buscando, y te evitas tener que estar buscando, dándole play a cada canción, sino que tú puedes ya filtrar y buscar dentro de lo que hay lo que mejor se acomode a tu necesidad. Así que eso está muy bueno, buena actualización por parte de YouTube. Vamos a seguir viendo el video. We've been making some changes to comments with creator well-being in mind. When it comes to helping you moderate your comments, we've made 3 key changes. First, we're combining the likely spam tab and held for review tab into one place. Second, old unpublished comments that have been in the held for review queue for over 60 days will be automatically removed. Ok, déjame ir paso por paso. Primero, estamos hablando ahora de los cambios que hicieron con respecto al tema de los comentarios, cómo se manejan los comentarios dentro de la plataforma. Y ellos lo que han hecho es que han unido, antes habían dos pestañas, como quien dice, dentro de YouTube Studio. Había una pestaña que era para lo que era posiblemente spam, que YouTube lo determinaba y como que te lo ponía ahí, y hasta que tú no lo revisabas no se publicaba el comentario. Y hay otra función que eran los comentarios en espera de review. Eran dos cosas diferentes y ahora la han unificado para que todos los comentarios que necesiten tener revisión están en un solo lugar, básicamente. Eso es el primer cambio con respecto a los comentarios. La segunda implementación es que dice que los comentarios más viejos de 60 días van a ser removidos automáticamente. Esto, no sé, quizá a algunas personas no les guste, quizá a otras sí. Aquí me gustaría saber tu opinión, qué tú opinas sobre eso. A mí me pasa a veces, por ejemplo, que estoy en YouTube Studio y se me olvida, entrar a la pestaña de los comentarios pendientes, y hay veces que entro después de un tiempo y digo, wow, mira, este comentario estaba aquí, no sabía que estaba aquí. Así que yo creo como que YouTube tiene que, en mi opinión, debería notificar de manera más consciente, aunque sea, por ejemplo, una vez a la semana, hey, tienes comentarios pendientes por revisión. Eso sería genial. Así que si alguien, por milagro, alguien de YouTube está viendo esto, creo que sería una buena idea implementar. Vamos a seguir viendo el video. And third, we've removed the numerical counter to take away the stress of knowing how many held comments are just sitting in the queue. Básicamente, aquí lo que hicieron en esta tercera implementación en los comentarios es lo mismo que hizo Instagram con los likes. A algunas personas y a otras no. Bueno, en el caso de Instagram es muy particular porque hay gente que todavía sigue viendo los números de like y hay gente que no. Yo tengo 3 cuentas de Instagram y en una de las cuentas me permite ver los likes, o sea, me permite ver los números de los likes, y en otras cuentas que tengo no me lo permite. En este caso, lo que hizo YouTube fue eliminar el número, el contador de todos los comentarios que tú tienes pendiente de revisión. Con lo que tenían en mente cuando hicieron esto es básicamente que tú no te estreses diciendo, wow, tengo 100 comentarios pendientes de revisión. O sea, no, ellos simplemente te ponen que tienes comentarios pendientes de revisión y no te dicen cuántos hay, como para eliminar ese estrés mental. No sé si me explico. Creo que también fue una buena implementación. Déjame saber todo lo que tú quieras comentar aquí. Vamos a tratar de hacer una conversación de este tema aquí en los comentarios. Así que a mí me parece buena implementación la de que le quiten los números a los comentarios que tú tienes pendientes. No necesariamente necesitas saber cuántos comentarios tienes pendientes. Simplemente entras y los respondes cuando tú quieres. Muy bueno. Vamos a continuar viendo. We hope these updates will make moderating comments easier for you by reducing the amount of time you spend sifting through them. And to better protect you and your community from abusive comments, we've been investing in technology that helps our systems better detect and remove hateful comments. Ok, esto que están diciendo aquí es bien importante. Dice que básicamente para cuidar la comunidad, para cuidar como que el bienestar de la plataforma, ellos están invirtiendo en tecnología que va a ayudar a detectar comentarios que puedan ser dañinos. O sea, comentarios, dijo hateful comments. O sea, comentarios que
tengan odio, así, ¿verdad? Comentarios que tengan odio, me imagino que sean como tipo bullying, esos comentarios tóxicos por ahí. Según esta chica, lo que está diciendo, este es el canal oficial de YouTube, están invirtiendo en mejorar este aspecto para eliminarlos automáticamente cualquier comentario que ellos detecten que promueva el odio de alguna forma u otra, sea un comentario en extremo negativo. Me parece bien. We've also launched a new feature that notifies commenters when their comment may be considered offensive to others. Oh, esta es nueva y no lo sabía. Este me gusta. Que básicamente ellos le notifican al usuario que escribió el comentario, le notifican que su comentario puede caer dentro de la categoría de odio o de básicamente negativo. Y eso le da la oportunidad, me imagino, al que lo escribe, o retractarse o editar su mensaje, me imagino. O sea que eso es bueno, eso es bueno. Así los trolls que andan por ahí por internet van a recibir básicamente su notificación de que, hey, te estamos viendo. Te estamos viendo. Vamos a continuar, que te estamos viendo. Así que no quiero troll aquí en los comentarios. Vamos a seguir. This reminder gives the commenter the option to reflect on their comment and view community guidelines before posting. Exactamente, lo que está diciendo es que esta función de avisarle, hey, te estamos vigilando, le da la oportunidad a la persona de que piense antes de comentar, básicamente. Esto está muy bueno, me encanta. We recently made updates to our US terms of service. First, we're now explicitly stating that YouTube restricts third parties from collecting information that could facilitate the use of facial recognition data. Ahí está, me encanta. No sé si lo escuchaste, si lo entendiste, pero te lo explico. YouTube actualizó sus términos de condiciones, básicamente, y dice que queda estrictamente prohibido que terceros, o sea, no Google, sino terceros, otras personas fuera de lo que tiene que ver YouTube o Google, que utilicen nuestros datos biométricos. ¿Cómo que se llama? Facial recognition, o sea, reconocimiento facial. O sea, que básicamente puedes hacer contenido tranquilo, encantado de la vida, sabiendo que el tema de reconocimiento facial está estrictamente prohibido para terceros. Eso es muy bueno y a mí me da, hasta cierto punto, un poquito de paz. Obviamente Google seguro sí tiene acceso, pero bueno. Bueno, vamos a seguir. This has always been the case, and we've never allowed the collection of facial recognition data. But as technology has evolved, we felt the need to be extra clear on this point. The changes also reflect that YouTube has the right to monetize all content on the platform, which means that in some instances, YouTube will now place ads on videos not in the YouTube Partner Program, also known as YPP. Ok, este punto ya lo hablamos en otro video. De hecho, yo hice un live. Si quieres verlo, te lo pongo por aquí. Creo que es por este lado. Básicamente, en cuentas resumidas, YouTube va a monetizar videos que no están monetizados. O, por ejemplo, digamos que tú creaste un canal de YouTube hoy mismo. Y obviamente tú no puedes monetizar porque necesitas para la monetización 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización. Pero YouTube sí puede, si ellos quieren, poner anuncios en tus videos. O sea, ellos pueden ganar dinero con tu contenido. Esto es un punto un poquito delicado, pero yo lo expliqué bien en el video, así que te recomiendo que lo vayas a ver. Te dejo ese video aquí en el primer comentario, sí, te lo voy a dejar en el primer comentario. Vete a verlo para que te informes bien sobre esta parte porque es importante. Pero efectivamente sí, YouTube puede básicamente poner anuncios en videos que no están monetizados. Creo que eso te interesaría, así que échale un vistazo. Pero esto es uno también de los cambios que hicieron en diciembre, así que por eso lo incluyen aquí en este video. Vamos a seguir viendo. This change only applies to content belonging to channels outside of YPP, meaning that it has no impact on partners in the YouTube Partner Program. YPP partners will still have ads served on their content and will be eligible for revenue as outlined in the YPP terms. For those of you outside of the US, we'll be sharing more details on when you can expect changes to your terms of service in the future. Básicamente está haciendo una aclaración la chica ahora de que para aquellos que están fuera de Estados Unidos, como que se mantengan atentos porque pronto van a sacar información con respecto a los cambios de los términos y servicios en este aspecto para nosotros. Así que creo que solamente hasta el momento, según lo que ella dijo, aparenta que solamente está afectando a Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede en el futuro. Así que cualquier cosa, yo por aquí les informo. Así que suscríbete para que estés al tanto de estos temas importantes así de YouTube. If you saw what looked to be a sudden drop in revenue in your YouTube Analytics account towards the end of the past few months, or you saw a large discrepancy between estimated and final revenue, this was because of invalid ad traffic on your channel. The reason you saw these drops at the end of the month
is because that's when we finalize the revenue amounts that go to creators. We're continuously validating ad traffic throughout the month, but the final adjustments for invalid ad traffic are made at the end of the month. Ok, aquí están haciendo una aclaración para aquellos que quizás han visto una disminución de ganancia, digamos, en su canal. Como que tú sabes que YouTube te da en ocasiones una ganancia que tú vas a tener estimada y otra cosa es lo que tú consigues. Básicamente hay personas que han estado experimentando como que venía ganando esto, ganando dinero y de repente esa gráfica comienza a caer al final del mes. Ellos lo que están diciendo es que esto es básicamente como un pequeño error de las analíticas. O sea, no es como que tú estás ganando menos, es un error de cálculo. Así que si te ha pasado, tienes que saber que esto es común que suceda a final del mes. We totally understand that this may have been scary to see. Exacto, dice que ellos comprenden que esto puede ser obviamente que te puede asustar a las personas, como que, hey, espérate, ¿qué está pasando? Pero básicamente es un bug o una falta de, digamos, de optimización de las analíticas de YouTube, no es que te están quitando dinero. So we're working to improve YouTube analytics to filter out this type of invalid ad traffic. Exacto, está diciendo básicamente que van a seguir trabajando en las analíticas de YouTube para filtrar esos tráficos de anuncios básicamente inválidos, que es como un tráfico de anuncios ficticios que realmente no se está representando en tu cuenta, en tu dinero básicamente. Así que una buena nota a tener en cuenta para aquellos que si te ha pasado este tema de que has visto como que al final del mes bajan el ingreso, ¿verdad? Entre comillas, baja el ingreso. Déjamelo saber aquí en los comentarios a ver si tú has pasado por eso. Y bueno, yo creo que aquí tienes la respuesta si tenías esa inquietud. So that's our roundup. Thank you all so much. Muy bien, eso fue todo. Básicamente, déjame saber qué te parece a ti este tipo de video. Esta es la primera vez que lo hago, donde básicamente traducimos, como quien dice, o comentamos un video de la página oficial de YouTube, que creo que poca gente ve este tipo de videos y después se anda haciendo preguntas. O sea, tenemos la información ahí, vamos a utilizarla. Suscríbete a este canal si quieres seguir viendo contenido como este. Para los que me están conociendo quizás por primera vez, estoy haciendo una transición de mi contenido antiguo a este contenido. Me voy a enfocar en este año solamente en YouTube. Así que si tú quieres crecer en YouTube, te invito a suscribirte, por favor, suscríbete. Bueno, no te quita nada, es gratis y te va a ayudar a poder continuar aprendiendo cosas de YouTube, que siempre cambia, todo el tiempo YouTube está cambiando, así que nosotros tenemos que mantenernos constantemente actualizados, viendo lo que está pasando para que podamos ir un paso adelante, ¿ok? Así que nada, te invito a suscribirte y gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.